Hola a todos, bienvenidos a mi canal de biología. Soy Francisco Bueno y hoy vamos a dedicar un segundo tutorial a las actividades de mitosis y de meiosis que se realizan en segundo de bachillerato y en las pruebas de acceso a la universidad. En el primer ejercicio tenéis que definir qué es la mitosis, explicar su significado biológico e indicar los acontecimientos fundamentales que se realizan durante las diferentes fases. Pues bien, la mitosis la podemos definir como el proceso de división celular mediante el cual una célula diploide o bien una célula haploide origina dos células hijas que tienen exactamente la misma información genética que la célula madre. Se originan, por tanto, células idénticas entre sí. El objetivo es, en organismos unicelulares, el proceso de reproducción celular. Pero en organismos pluricelulares se trata de que, a partir de la primera célula del ser vivo, del cigoto, se formen células que todas tengan la misma información genética. Células que formarán el cuerpo de ese ser vivo. Durante la profase, los acontecimientos que ocurren son los siguientes. En primer lugar, los centriolos que se habían duplicado al final de la interfase se desplazan a polos celulares contrapuestos. Además, se forma el huso mitótico, una estructura de microtúbulos esencial para repartir los cromosomas. Las cromátidas se van acortando cada vez más y formando estructuras definidas que serán visibles al microscopio óptico y que denominaremos cromosomas. Los nucleolos se han desorganizado, desaparecen, y la membrana nuclear se desintegra en pequeñas vesículas que también desaparecen. En metafase, los acontecimientos fundamentales son que los cromosomas alcanzan su mayor diámetro, su mínima longitud. Son perfectamente visibles con ayuda de un microscopio óptico. El huso mitótico se encuentra en equilibrio dinámico. En esta fase podemos ver que realmente el huso está formado por tres tipos de filamentos: los que se encuentran en torno a los centriolos, llamados filamentos astrales, los que se disponen desde un polo celular a otro y se estabilizan mediante proteínas, que se denominan filamentos polares, y los que se dirigen desde los centriolos a los cromosomas, que son los filamentos cinetocóricos. En la anafase, precisamente, los filamentos cinetocóricos, los que se dirigen desde los polos celulares donde se encuentran los centriolos hasta los propios cromosomas, se van a cortar. Las dos cromátidas hermanas van a separarse progresivamente y se desplazan a polos celulares contrapuestos. En telofase se van a organizar dos núcleos en torno a cada juego de cromosomas. Para ello, el aparato mitótico se despolimeriza y desaparece. Los cromosomas se descondensan y se convierten en estructuras filiformes llamadas cromátidas. La membrana nuclear se organiza a partir de vesículas alrededor de cada juego de cromosomas. Los nucleolos vuelven a organizarse y se hacen visibles. Se forman de esta manera dos núcleos perfectamente definidos que, tras la citocinesis, darán lugar a dos células hijas iguales entre sí, porque tienen exactamente la misma información genética que tenía la célula madre. En el segundo ejercicio os piden que identifiquéis el proceso biológico representado en estas cuatro figuras, que las ordenéis de acuerdo con el orden natural en el que aparecerían en un proceso determinado y que identifiquéis determinados elementos. Pues vamos por partes. Puesto que en las figuras aparecen cromosomas constituidos por dos cromátidas idénticas, deducimos sin ningún tipo de duda que se trata de una mitosis.
por lo que se refiere al orden en el que aparecerían estas imágenes, el orden a lo largo de una mitosis, tenemos que tener en cuenta que en la figura 2 los cromosomas ya se han duplicado. Sin embargo, los centriolos todavía no lo han hecho. Es decir, nos encontramos en una fase anterior a la propia mitosis. Podemos pensar que estamos en fase G2 de la interfase. A continuación, aparecería la imagen 1, puesto que en ella los cromosomas están perfectamente ordenados en el plano ecuatorial de la célula. Los cromosomas están constituidos por dos cromátidas idénticas. Estamos, pues, en la metafase. A continuación, aparecería la imagen 4, puesto que las cromátidas idénticas, la copia y la original, se separan y se dirigen a polos celulares contrapuestos. Estamos, pues, en anafase. Y por último, aparecería la imagen 3. En ella se están organizando dos núcleos alrededor de cada juego de cromosomas. Estamos, por tanto, en telofase. La secuencia, de acuerdo como aparecería en un proceso natural, sería pues la siguiente: 2, 1, 4, 3. Es decir, está representado interfase, metafase, anafase y telofase. En cuanto a los elementos señalados con flecha, podemos deducir que el A es un cromosoma y concretamente la flecha señala a una de las cromátidas que lo forman. Este cromosoma está formado por dos cromátidas idénticas, la original y la copia que se formó durante la fase S de la interfase. La flecha B señala al uso mitótico, al uso acromático, el conjunto de microtúbulos que resultan indispensables para distribuir los juegos de cromosomas. La imagen no nos permite determinar si se trata de filamentos polares que se extienden desde los polos de la célula hasta el ecuador y conectan entre ellos a través de proteínas, o bien si se trata de filamentos cinetocóricos que se extienden desde los polos de la célula, donde se encuentran los centriolos, y conectan físicamente con los centrómeros de los cromosomas. En el próximo tutorial seguiremos haciendo ejercicios y actividades relacionadas con la mitosis y con la meiosis.